Bienvenidos un día a vuestro canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco, donde desentrao más menos amos los secretos mejor guardados y os traemos las primicias jugosas. Hoy tenemos un noticio superíndice 3N que su copyright que a muchos de vosotros os va a alegrar el dúa, sobre todo a los fans incondicionales de una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Su abu copyright y soudo bien. Después copyright de un tiempo alejada de la pequeña más menos a pantalla, nuestra querida Demet estuvo de vuelta, y lo hace por la puerta grande con un nuevo proyecto que promete ser un autocopyright tico bombazo. En este video vamos a desgranar todos los detalles de este esperado regreso, desde la trama de la serie hasta sus compau más menos eros de reparto, pasando por las primeras genes que ya han salido a la luz. Asu que si sois tan fans de Demet como nosotros, o simplemente os gusta estar al tanto de las últimas novedades de la televisión superíndice 3N turca, os invito a que os quedu copyright is conmigo hasta el final del video porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Antes de empezar, quiero pediros un pequeño más menos o favor. Si os gusta el contenido que os traigo cada semana, no olvido copyright is darle like al video, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright 2 las noticias frescas y los análisis exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. Como os decua, la noticia del regreso de Demet Özdemir a la televisión superíndice 3N ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans. Después copyright de su último proyecto Anfara, que aunque no tuvo el condieresis copyright sito esperado, demostró superíndice 3 una vez la versatilidad y el talento de Demet para interpretar papeles dramáticos. La actriz se ha tomado un respiro para centrarse en otros proyectos personales y profesionales. Pero la espera ha terminado. El nuevo proyecto de Demet se titula Benim Anfara, y aunque todavía no se han revelado muchos detalles sobre la trama, sabemos que se trata de una serie de drama con toques de acción superíndice 3N y romance. Como los. Parece que Demet va a volver a interpretar a una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo para proteger a sus seres queridos. La serie, producida por O3 Media, cuenta con un equipo de guionistas de primer nivel, responsables de algunos de los mayores condieresis copyright hitos de la televisión superíndice 3N turca en los últimos aún más menos os. Esto, sumado al talento indiscutible de Demet, nos hace pensar que estamos ante un proyecto que tiene todas las papeletas para convertirse en un nuevo fenómeno superíndice 3 televisivo. Pero, ¿realmente Anfara no tuvo el éxito esperado? Analicemos un poco más de cerca este punto. Si bien es cierto que no alcanzó las cotas de popularidad de Erkencikus, sí que consolidó a Demet como una actriz capaz de desenvolverse con soltura en registros dramáticos, alejándose de la imagen de chica dulce de las comedias románticas. Quizás la vara estaba demasiado alta, o quizás la historia no conectó del todo con el público, pero lo que es innegable es que Demet brilló con luz propia, demostrando que su talento va mucho más allá de las sonrisas y los momentos divertidos. Pero, ¿de qué copyright va exactamente Benim Anfara? Pues bien, según las primeras informaciones que han trascendido, la serie narra la historia de Farah, una joven que tras huir de su país de origen debido a un conflicto copyright lico, llega a Estambul en busca de una nueva vida. Allí, tendrá que enfrentarse a numerosos desafíos, desde la barrera del idioma hasta la discriminación superíndice 3N y la falta de oportunidades. Sin embargo, Farah no se rendirá y luchará con todas sus fuerzas para construir un futuro mejor para ella y para su familia. Esta premisa por sí sola, ya nos adelanta que nos enfrentaremos a una historia cargada de emociones, superación y lucha por la supervivencia. En un mundo cada vez más convulso con conflictos bélicos que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares, la historia de Farah resuena con fuerza, convirtiéndose en un reflejo de la realidad que viven muchas personas en todo el mundo. En su camino Farah conocerá a Kerem, un hombre misterioso y atractivo que trabaja en la mafia y se dedica a negocios turbios. Entre ellos surgirá una atracción superíndice 3N irresistible, pero su relación superíndice 3N estará marcada por los peligros y las dificultades. ¿Podrán Farah y Kerem superar todos los obstáculos y encontrar la felicidad juntos? Tendremos que esperar para descubrirlo. Aquí es donde entra en juego el elemento romántico, que como ya sabemos, es un ingrediente indispensable en las series turcas.
Sin embargo, en Benim Amphara, parece que el romance estará entrelazado con el peligro y la intriga, lo que promete mantenernos pegados a la pantalla desde el primer capítulo. La relación entre Farah y Kerem será una montaña rusa de emociones, con momentos de pasión, tensión y drama a partes iguales. ¿Será el amor suficiente para superar todos los obstáculos que se interpondrán en su camino? Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esta compleja y apasionante historia de amor. En cuanto al reparto, Ademun S. de Demet Özdemir como protagonista, la serie cuenta con la participación superíndice 3N de otros actores y actrices muy conocidos del público turco. Entre ellos destacan nombres como Engin Akyürek, que interpreta a Kerem, el Interu Copyright, ese amoroso de Farah. La química entre Demet y Engin promete ser explosiva, y muchos ya están hablando de ellos como la nueva pareja televisiva del momento. Y vaya pareja. Engin Akyürek es un actor consagrado con una trayectoria impecable y un gran talento para interpretar personajes complejos y atormentados. Su presencia en la serie es una garantía de calidad y un aliciente más para no perdernos ni un solo capítulo. La combinación del talento y la belleza de Demet Özdemir con la experiencia y el magnetismo de Engin Akyürek es, sin duda, uno de los grandes atractivos de Benim Amphara. ¿Serán capaces de superar la química que Demet demostró tener con Can Yaman en Erkenci? La competencia es dura, pero la expectación es máxima. También Copyright N forman parte del elenco nombres como Feyyaz Duman, Atice Aslan, Lale Bağayar y Mustafa Akran, entre otros. Todos ellos aportan su talento y experiencia para dar vida a unos personajes complejos y llenos de matices. No podemos olvidar que las series turcas se caracterizan por contar con elencos corales, donde cada personaje tiene su propia historia y su propia importancia dentro de la trama general. En Benim Amphara no será diferente y cada uno de estos actores y actrices aportará su granito de arena para crear un universo rico y fascinante. Las primeras imágenes de Benim Amphara ya han salido a la luz, y lo cierto es que no han hecho más que aumentar nuestras expectativas. En ellas podemos ver a Demet radiante y más guapa que nunca, luciendo un vestuario elegante y sofisticado que refleja la personalidad fuerte y decidida de su personaje. También Copyright N hemos podido ver algunas escenas de acción superíndice 3N y suspense que nos adelantan el tono trepidante de la serie. El estilismo de Demet es impecable, y cada prenda que luce parece haber sido elegida con sumo cuidado para transmitir la esencia de Farah. Su mirada refleja la determinación y la fuerza interior de una mujer que ha tenido que superar muchas adversidades, pero que nunca ha perdido la esperanza. Y las escenas de acción, las escenas de acción. Parece que Demet se ha preparado a conciencia para este papel, y la vemos desenvolverse con soltura en situaciones de peligro y tensión. Estamos deseando verla en acción. La verdad es que todo apunta a que Benim Amphara será un unu con diéresis copyright sito rotundo. La combinación superíndice 3N de una trama interesante, un reparto de lujo y una producción superíndice 3N cuidada al detalle nos hace pensar que estamos ante una de las series más esperadas de la o más menos o en Turquía. Pero, ¿qué hace que una serie turca tenga éxito? No basta con una buena historia y un reparto atractivo. Es necesario que la serie conecte con el público, que toque temas que resuenen con sus propias experiencias y preocupaciones. Y parece que Benim Amphara tiene todos los ingredientes para lograrlo. Su historia de superación, su romance prohibido y sus escenas de acción y suspense prometen mantenernos enganchados desde el primer capítulo. Pero, ¿qué copyright significa este nuevo proyecto para la carrera de Demet Özdemir? Pues bien, después Copyright ese de haber demostrado su talento en comedias románticas como Erkenci y No, 309 y de haber explorado otros copyright neros como el drama en Doyduyunev Kaderindir, Demet parece estar decidida a consolidarse como una de las actrices más versatiles y respetadas de Turquía. Este es un punto crucial. Demet no quiere encasillarse en un solo género, sino que busca constantemente nuevos retos que le permitan demostrar su talento y su capacidad para transformarse en diferentes personajes. Su ambición y su deseo de superación son evidentes, y Benim Amphara es una oportunidad perfecta para dar un paso más en su carrera. Con Benim Amphara, Demet tiene la oportunidad de mostrar una faceta diferente de su talento, interpretando a un personaje complejo y lleno de matices que le permitirán explorar nuevas emociones y desafíos interpretativos. Además su colaboración superíndice 3N con Engin Akyürek, uno de los actores más prestigiosos de Turquía, le abrirán nuevas puertas y le permitirán llegar a un público aún más amplio.
No cabe duda de que trabajar con Engin Akyurek es un gran paso para Demet. La experiencia y el prestigio de su compañero de reparto le ayudarán a crecer como actriz y a consolidar su posición en la industria. Además, la serie se beneficiará de la popularidad de ambos actores, lo que aumentará sus posibilidades de éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. En definitiva, el regreso de Demet Özdemir a la Televisiu Superíndice 3N con Benim Farah es una excelente noticia para todos sus fans y para los amantes de las series turcas en general. Estamos seguros de que esta serie nos hará vibrar, emocionar y reflexionar, y de que Demet volverá a conquistarnos con su talento y su carisma. Pero, ¿qué es lo que hace que Demet Özdemir sea tan especial? ¿Qué la diferencia de otras actrices turcas? En mi opinión, su naturalidad y su espontaneidad son dos de sus grandes bazas. Demet no tiene miedo de mostrarse tal como es con sus virtudes y sus defectos. Su cercanía y su autenticidad la hacen conectar con el público de una manera especial, creando un vínculo emocional que va más allá de la pantalla. Además, su talento para la interpretación es innegable. Demet es capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada, y su capacidad para transformarse en diferentes personajes es realmente impresionante. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las expectativas que hay en torno a esta nueva serie. Como os puedo copyright imaginar, el anuncio del regreso de Demet ha generado una gran expectación Superíndice 3N en las redes sociales, donde los fans de la actriz han expresado su entusiasmo y su impaciencia por verla de nuevo en la pantalla. Muchos esperan que Benim Farah se convierta en un nuevo Fenu Superíndice 3 televisivo, como lo fue en su dúa Erken Zikway, la serie que catapultó Superíndice 3 a Demet a la fama internacional. La presión es alta, pero Demet parece estar preparada para afrontar este nuevo reto. Su trayectoria ascendente y su talento indiscutible la avalan, y estamos seguros de que no defraudará a sus fans. Otros, por su parte, se muestran muy cautelosos y prefieren esperar a ver los primeros capítulos antes de emitir un juicio definitivo. Sin embargo, todos coinciden en que Demet es una actriz con un talento innegable y que tiene todas las herramientas para triunfar en este nuevo proyecto. La cautela es comprensible. Al fin y al cabo, el éxito de una serie depende de muchos factores, y no basta con tener una buena premisa y un reparto atractivo. Es necesario que la historia esté bien contada, que los personajes sean creíbles y que la producción sea de calidad. Pero si las primeras imágenes y las informaciones que han trascendido son una muestra de lo que nos espera, podemos ser optimistas. Y es que Ayu de su belleza física, Demet posee una gran capacidad para conectar con el público y transmitir emociones a través copyright, ese de la pantalla. Su naturalidad, su espontaneidad y su carisma la convierten en una actriz única y especial, capaz de meterse en la piel de cualquier personaje y de hacerlo creíble y cercano. Esa es la clave del éxito de Demet. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones de una manera auténtica y para hacer creíble cualquier personaje es lo que la convierte en una actriz tan especial. Además, Demet es una actriz muy trabajadora y perfeccionista, que se entrega al máximo en cada proyecto y que siempre busca superarse a sí misma. Su dedicación Superíndice 3N y su pasión Superíndice 3N por la interpretación Superíndice 3N son evidentes en cada uno de sus trabajos, y eso es algo que el público valora y aprecia. El esfuerzo y la dedicación son valores fundamentales en cualquier profesión, y en el mundo de la interpretación no son una excepción. Demet es consciente de ello, y por eso se entrega al máximo en cada proyecto, buscando siempre la excelencia y superando sus propios límites. Por todo esto, estamos convencidos de que Benim Farah será un nuevo con diéresis copyright sito en la carrera de Demet Özdemir, y de que esta serie nos dará muchas alegrías y emociones en los Superíndice 3 meses. Y no solo alegrías y emociones. También nos hará reflexionar sobre temas importantes como la inmigración, la discriminación, la lucha por la supervivencia y el poder del amor. Las series turcas no son solo entretenimiento, sino también una ventana a otras culturas y una oportunidad para aprender y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. En resumen, en este video hemos hablado sobre el esperado regreso de Demet Özdemir a la Televisiu Superíndice 3N con su nueva serie, Benim Farah. Hemos analizado la trama, el reparto, las primeras imágenes y las expectativas que hay en torno a este proyecto. Esperamos que os haya gustado el video y que os haya servido para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y recordad que este es solo el principio. A medida que se acerque el estreno de la serie,
iremos desgranando más detalles y compartiendo con vosotros todas las novedades que vayan surgiendo. No os perdáis nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo preparando este contenido para vosotros. Me encantará saber vuestra opinión superíndice 3N sobre el regreso de Demet y sobre Beniman Farah. ¿Tenu copyright y ganas de ver la serie? ¿Qué copyright os parecen las primeras imágenes? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Y sobre todo, ¿esperáis de la relación entre Farah y Kerem? ¿Creéis que podrán superar todos los obstáculos que se interpondrán en su camino? Queremos saber vuestras teorías. Y por supuesto, si os ha gustado el video, no olvidéis copyright y darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright 2 las noticias s frescas y los análisis s exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 video. Un abrazo enorme. Y recordad, la magia de las series turcas nos espera.